Les decía entonces, los tres movimientos sociales que nosotros vamos a ver es el movimiento magisterial. ¿Movimiento magisterial a qué nos referimos? Chicos, ¿qué es el magisterio? Bien, el magisterio es el gremio que agrupa a los maestros. ¿Sale? El movimiento ferrocarrilero, que obviamente agrupó en su momento a los trabajadores del ferrocarril. Y finalmente el movimiento médico, que surgieron en 1958, 1959 y 1964 respectivamente. Bien, ¿qué es el movimiento magisterial de 1958? Decíamos que un movimiento social surge para contener disposiciones dictadas o para promover alguna situación. ¿Ustedes qué creen que pudo haber pasado para que los maestros pretendieran agruparse o se diera este movimiento social magisterial de 1958? Ellos estaban buscando o peleando mejores condiciones laborales, mejores condiciones en cuanto a salario, mejores condiciones en cuanto a sus derechos laborales y a su seguridad social. Así fue como surge el movimiento magisterial de 1958. Tenemos como primer punto los salarios muy bajos. Y no es que ahora los salarios de los maestros sean muy altos, pero en esa época eran todavía más bajos de lo que actualmente se percibe como docente. Entonces, había un descontento por parte de la base magisterial y así es como inició este movimiento. También la falta de democracia sindical. ¿Quién me puede decir qué es un sindicato? ¿O qué saben sobre los sindicatos? ¿Nadie? Bien, un sindicato agrupa un gremio que naturalmente trabaja. Para ser un gremio nos referimos a que tienen en común características gremiales. Por ejemplo, hablamos de los trabajadores de la Volkswagen, tienen un sindicato, el sindicato de los trabajadores de la Volkswagen, ¿cierto? Los maestros también tenemos un sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Para qué sirve el sindicato? Para firmar contratos colectivos. ¿Sí? La ley nos permite agruparnos y registrar un sindicato que va a encargarse de defender nuestros derechos laborales. En el caso del CENTE, en esa época, en 1958, el gobierno estaba muy metido en los sindicatos, es decir, había sindicatos que se encargaban de defender a la base trabajadora del patrón, en este caso el patrón de los maestros en la escuela pública, pues es el gobierno, pero el gobierno era quien determinaba las sucesiones de los líderes sindicales. Entonces, esto generó descontento en la base trabajadora, por lo tanto, pedían democracia dentro de la organización sindical. Ahí surge el término de líderes charros y estos líderes charros eran los líderes sindicales que atendían las indicaciones del gobierno. Entonces la base trabajadora asumía que no había autonomía dentro de su sindicato y exigían, por lo tanto, la democracia sindical. Tal fue otra de las situaciones que detonó el movimiento magisterial. Algo que complicó o tensó más la situación entre el grupo protestante del magisterio y el gobierno es que los líderes del movimiento magisterial fueron encarcelados. Es decir, dicho de alguna forma burda, igual de la expresión, las
personas que estaban abordadas de dinero fueron encarceladas. Esto generó descontento entre los miembros del movimiento. Un movimiento que inicialmente estaba integrado por aproximadamente 1.500 maestros y padres de familia. Estas 1.500 personas eran quienes estaban defendiendo la paz de los puntos que estamos mencionando. Bien, después surge el movimiento revolucionario del magisterio, abreviado por sus siglas MRM, Movimiento Revolucionario del Magisterio. Este movimiento revolucionario del magisterio cobra más fuerza, ¿sí? Ya se consolida como un movimiento social que, si bien perseguía los mismos fines que el pequeño grupo de 1.500 mencionado anteriormente, llega a crecer y agrupar a un total de 15.000 maestros. Entonces, crece el movimiento revolucionario y para el 16 de abril de 1958, seguimos en el mismo año, el Pleno de Representantes del Movimiento Revolucionario del Magisterio decreta un paro en la Ciudad de México. Y por ahí se ve, en la parte de abajo inferior derecha, hay una nota que dice sección 9 del CENTE. La sigla CENTE, SNTE, significa Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La sección 9 del CENTE cobra relevancia en el movimiento magisterial de 1958 porque esta sección sindical pertenece a la Ciudad de México al día de hoy. Entonces, el 16 de abril de 1958, el movimiento revolucionario del magisterio decreta un paro, es decir, una especie de huelga protesta, como mencionaban sus compañeros, y suspenden las clases en los niveles de preescolar y primaria. Cuando hacen esto, obviamente, ¿con qué intención? Pues con la intención de presionar al gobierno, exhiben un pliego de peticiones. Este pliego de peticiones contenía exigencias como un incremento al salario del 40%, mejores condiciones de seguridad social para los maestros, entre otras cosas. Cuando esto pasa, estos maestros de preescolar y primaria que hicieron el paro pertenecían a la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora, para contexto, ¿cómo se compone un sindicato? Bien. El CENTE es el Sindicato Nacional de la Educación. Tiene algo que se llama CEN, Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué quiere decir el Comité Ejecutivo Nacional? El Comité Ejecutivo Nacional, que se alberga en la Ciudad de México, es elegido por todos los miembros del sindicato a nivel de Estado, es decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agremia a todos los maestros del país en los estados. ¿Sí? El Comité Ejecutivo Nacional es elegido por delegados de todos los estados y es, por lo tanto, la máxima autoridad. Después, en el estado, hay un comité ejecutivo seccional. ¿Qué quiere decir? El Sindicato Nacional se divide en secciones. ¿Sí? Estas secciones dependen del origen de los maestros. Por ejemplo, esta es una escuela de sostenimiento estatal. Por lo tanto, los maestros que trabajamos aquí tenemos un origen estatal.
y hay escuelas de sostenimiento federal. Por lo tanto, los maestros que trabajan ahí tienen un origen en la federación. Aquí en Puebla, en el estado de Puebla, hay dos secciones. La sección 51 y la sección 23. ¿Cuál es la diferencia? Que todos los que pertenecemos al sostenimiento estatal estamos en la sección 51. Y todos los que pertenecen al sostenimiento federal están en la sección 1. ¿De qué depende el tema del presupuesto? Entonces, ¿por qué les explico esto? Hablábamos de la sección 9, que fue clave en el movimiento. La sección 9 pertenece a la Ciudad de México, es una de las secciones más grandes, porque obviamente entre más población, más escuelas, entre más escuelas, más maestros, y entre más maestros, pues más grandes las secciones. ¿Sí? Es una organización grande del sindicato, pero en particular de los maestros que estamos hablando. Ahora bien, entonces, los maestros elegimos el comité seleccional y los maestros elegimos el comité nacional. ¿Qué generó el descontento? Quien decidía quién iba a estar al frente del comité nacional en el gobierno. Entonces los maestros dicen cómo mi sindicato se va a defender de mi patrón, que es el gobierno, que a mi sindicato lo pone al gobierno. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro? Ahí es donde se queda la molestia. Además de las condiciones laborales, un bajo salario, puede tener un incremento del 40%. El 40% es un incremento muy alto para cualquier gremio. Si es que hablamos de sector público o privado, ya quiero ver cuándo vamos a llegar a tener 40% de sueldo de trabajadores. Es demasiado incremento salarial. Pero no existían porque los salarios eran demasiado bajos para hacer. ¿Sí? Bien, entonces les decía, cuando hacen el paro, o sea, dejan de trabajar los maestros de escuela primaria a manera de presión, exigiendo este incremento del 40% y la mejora en sus condiciones laborales, generan presión del gobierno y entonces, en breve, el Comité Nacional informa que va a emitir una convocatoria para que el Comité Seccional de la Sección 9 de la Ciudad de México sea elegido democráticamente. Esto obviamente, este movimiento entonces sí generó un resultado para ellos, o por lo menos atendiendo a sus exigencias. Si fue favorable o no, ya depende de otra cosa. Pero la sección 9 pudo elegir democráticamente en ese entonces a su comité seccional y fueron atendidas parte de las demandas, incluido el incremento, pero no del 40%. Bien, ahora, Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de México de 1964 a 1970. Supongo que todos han escuchado hablar de Gustavo Díaz Ordaz. Lo que se menciona de él no es necesariamente positivo. La materia se llama Historia Socioeconómica de México. Por lo tanto, vamos a ver, desde el punto de vista histórico, algunos aspectos sociales y económicos. ¿Por qué se caracterizó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? Se caracterizó por autoritarismo, obstinación y falta de capacidad de negociación para resolver los múltiples problemas internos. ¿Qué quiere decir esto? Que Gustavo Díaz Ordaz, al ser autoritario, en lugar de conciliar, de negociar, de platicar las cosas, en este caso con los sindicatos o con las agrupaciones civiles o con las agrupaciones sociales, con quien tuviera que ver. Un ejemplo claro. No sé si recuerdan cómo estaba el centro histórico con el gobierno anterior o con la administración anterior. Habían retirado a todos los vendedores de la zona del centro histórico, por lo menos del primer cuadro de la ciudad. La negociación que en su momento se planteó fue
les iban a habilitar, me parece que un espacio, algo así como un mercado, pero para que estuvieran como en un lugar fijo y no en las calles. Pasa ese gobierno, entra el que está ahorita y entabla una nueva negociación con el grupo de vendedores. ¿Sale? No estoy diciendo que esté a favor o en contra de ninguna negociación, simplemente es para contexto. Son negociaciones. ¿Sí? El gobierno anterior estaba negociando darles un espacio para que ellos pudieran vender sus mercancías. Este gobierno hace una nueva negociación y les permite otra vez vender. Después viene el tema de la pandemia y entonces prohíben de nuevo un tiempo la venta en la calle por el tema de la contingencia sanitaria. Después comienzan a abrir otra vez los negocios establecidos y también en un punto les permiten otra vez vender sus mercancías. ¿Sí? Todo esto son negociaciones que el gobierno siempre tiene que llevar con las diferentes agrupaciones. Este fue solamente un ejemplo. En el caso del sindicato de maestros pasa exactamente lo mismo. Cada año hay un pliego petitorio solicitando mejoras a las condiciones laborales, porque pues esa es la función del sindicato, velar por los intereses de su gremio. Entonces cada año hay un incremento salarial para los maestros. Nunca ha sido del 40%, ¿no? Hablamos de un 2.5, 3, hasta un 4% quizá. ¿Cómo se justifica este incremento? Pues la devaluación del peso y la inflación, es decir, el encarecimiento de los precios, requiere que todos ganemos cada día más. Porque si yo ganara lo mismo que ganaba hace 10 años, supongamos que tú ganabas 1,000 pesos hace 10 años. Hace 10 años con 1,000 pesos podías comprar muchas cosas. Ahorita con 1,000 pesos no puedes comprar lo mismo que comprabas hace 10 años. ¿Cómo se llama esto? Inflación. La inflación de precios hace que mis necesidades económicas sean mayores. Entonces, si yo desempeño el mismo trabajo y gano lo mismo, pero todo sube, pierdo poder adquisitivo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito ganar más para poder seguir comprando. ¿Sí? Entonces, con base a ello, los sindicatos no solamente son para personas a quienes les paga el gobierno, quienes perciben su ingreso del erario, como los maestros o los funcionarios públicos, sino que también en el sector privado hay sindicatos. Poníamos hace ratito el ejemplo del sindicato de Volkswagen o el sindicato de Grupo Bimbo, que aquí en Puebla son los sindicatos más representativos, porque tenemos la planta de la Volkswagen, la planta de Audi, y tenemos también la planta, una de las plantas más grandes de América, de Grupo Bimbo, ¿no? La que está aquí como el Estadio Cuauhtémoc. Entonces estos sindicatos hacen lo mismo, van a velar por los intereses de sus trabajadores. Pero ¿qué pasa cuando la base percibe de alguna forma cierta corrupción, cierto aprovechamiento quizá? Hablo de sectores públicos y privados, ¿no? Entonces esto genera un descontento y por eso surgen los movimientos sociales. Los movimientos sociales van a defender los intereses de quienes integran ese movimiento ante el gobierno, ante la propia sociedad, o van a promover o difundir una intención en común. ¿Sí hasta ahí vamos bien, chicos? Bien. Decíamos entonces, en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz tuvieron lugar varios movimientos sociales que marcaron la historia de México. Cuando hablamos de maestros, ferrocarrileros y médicos, hablamos de un poco antes de Gustavo Díaz Ordaz. Pero toqué el tema de Gustavo Díaz Ordaz porque seguramente ustedes han escuchado la forma en que Gustavo Díaz Ordaz, en lugar de negociar o conciliar, reprimía. ¿Cierto? Incluso aquí en Puebla teníamos un Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, y le cambiaron el nombre de Boulevard Gustavo Díaz Ordaz a Boulevard Mártires del 2 de octubre. ¿Qué pasó el 2 de octubre? La represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra los estudiantes. ¿Sale? Eso ya lo deben haber escuchado en algún momento. Vamos a tocar el punto, ya hoy no,
pero es solamente para contexto. Por eso toqué a Gustavo Díaz Ordaz. Cuando tenemos un gobierno autoritario, genero descontento social. Y cuando genero descontento social, genero intención de defender. Entonces la sociedad se agrupa y así es como surgen los movimientos sociales. ¿Quedó claro? Yo creo que todos tenemos intereses que defender y si esos intereses se ven en riesgo, pues vamos a tratar de defenderlos. Y así surgen las agrupaciones. ¿Vale? Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy para contexto. La siguiente sesión vamos a continuar. Gracias por su atención y no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí antes de finalizar. ¿No?